Matemática, tercer grado. Rectas paralelas. Wendy, te veo un poco distraída. Ya terminaste la tarea. ¿Cuál tarea? La que nos dejaron, la actividad integradora, que nos dijo la profe que hay que ver qué hacemos con artística y también con matemática. No hiciste la tarea. No sé ni de qué me estás hablando. Bueno, te voy a explicar a ti y a nuestros amiguitos Así que nos está están viendo. mejor. Ajá. Resulta que la profesora nos dejó una actividad integradora en la cual tenemos que unir contenidos de artística y vamos a revisar algunos conceptos de geometría, o sea, de matemática, que alguien obviamente no hizo. Pero Yo me no vas he a ayudar, terminado. ¿verdad? Fíjate que estaba pensando, porque yo soy buena amiga, Por supuesto. que podemos hacer la tarea juntas, Ah, porque eso yo está solo he mejor. hecho esto todavía, no lo he terminado. ¿Qué has hecho? Pues como se trataba de algo de geometría, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto en geometría? Pues líneas, figuras, algunas. Líneas, y con las líneas que utilizamos para medir y todo lo demás. Tenemos instrumentos que pueden ser como la regla. Ujú. Y hay unas que aparecen en forma de triángulo, que se llaman escuadras. Muy bien. Así que he traído aquí mi estuche de geometría. Muy y bien. tú has mencionado dos de los instrumentos que utilizamos normalmente. El primero, como tú lo mencionabas, es la regla, que nos sirve para medir la longitud de las líneas. Que está por acá. Así es. Ajá. Y luego mencionaste otra, Que pueden ser las escuadras. las escuadras, y esas las utilizábamos para... Pues estas recuerdo que nos ayudaban a identificar ángulos rectos con mayor facilidad. Así es. Así que ahora que ya sabemos que nuestro conocimiento previo, lo que ya tenemos claro, son líneas y Bueno, ángulos, ¿no? ángulos rectos, Ujú. o ángulos en general. Así que, ¿qué te parece si a mí se me ocurrió que podría ser un mural, así como con palitos? He pegado solo estos dos, pero no sé qué podemos ver de geometría aquí. Por eso me detuve, ya no continué. Pues al menos yo veo líneas así. Esta y estas líneas azules que has puesto de otro color. Es cierto. Pero sabes, cuando tenemos líneas y estas como que chocan o se intersectan, pues se forman ángulos. Podríamos medir Ajá. ángulos. Bueno, dijimos que habíamos conocido el ángulo recto, ¿verdad? Pues el único que podemos utilizar, es decir, podemos identificar si el ángulo es mayor que el ángulo recto, menor, o si tenemos suerte igual. ¿Qué te parece si vemos si tenemos suerte? Y si, por ejemplo, en este caso, nuestra línea azul, que está representada por este palito, y luego este palito verde, ¿qué tal si verificamos si aquí se nos forma un ángulo recto? Veamos. Para eso vamos a utilizar nuestra escuadra. Está por acá y Alejandra nos dice entre esta línea azul y la verde. Eso quiere decir que un lado de la escuadra la deslizo sobre el lado azul hasta llegar a la verde. Y mira, Es un ángulo recto. así es, coincide justo con la escuadra, con la esquina. Y si verificamos este otro también, Pues a mí me parecería que eso sería de mucha suerte, pero está bien. Ahora voy a mover este lado sobre la línea o el palillo verde. Y ahora veamos si coincide con el azul. Lo voy a acomodar un poco. ¡Oh, Alejandra! Te quedó otro ángulo recto. es cierto. ¡Qué suerte! No sé cómo lo logré. ¿Qué hiciste? No sé, quizá fue suerte. Puede ser, pero ha sido mucha suerte. ¿Cómo pegaste estos? Pues te voy a contar mi truco. Ajá. Fíjate que aquí tengo más palitos. Y si observas, Estos que tomé también. sí, Ven, tú te me los quitaste devuelvo. dos.
todos ellos tienen, a la misma longitud. así es, Si se fijan, tienen, en su caso, pueden verlo al mismo nivel. al mismo nivel. Así podemos saber que tienen la misma longitud. Entonces a mí se me ocurrió colocar todos los palitos y ver así, ajustar estos azules a la longitud de estos que están aquí. Es decir, fuiste colocando, por decirlo así, estos y los acomodaste. Así es. Mm, Pero como no los había terminado de pegar, te cuento que solo había pegado estos dos. ¿Qué te parece si los ponemos para ver en dónde van a quedar los palitos? yo quiero. Voy a llenar aquí primero. De hecho, ni siquiera sé si me van a quedar. Mira, pero es que van quedando justo. No hago ni esfuerzo. Es cierto. ¿Y será que vamos a lograr cubrirlo todo, güey? Si tiene suficientes palillos, creo que sí. Mira, qué bonito. Sí. Y es en que- definitiva coinciden. Mira, estas líneas es como que le delimitaran Ajá, estos palillos. Exactamente. Ujú. Bien interesante. O sea que podríamos incluso hasta formar una figura, así como se está formando aquí. Es cierto, mira que entre estos palitos aquí, esta figura parecería ser un rectángulo. Es cierto, este amarillo que nos menciona Alejandra. Pero también podríamos tener este rectángulo que está formado por palillos. Pero ¿cómo nos aseguramos que sea un rectángulo? Porque, bueno, el rectángulo, ¿qué características tiene? Que sus ángulos son rectos, ¿no? Es cierto, pero aquí solo tengo este que ya sé que es un ángulo recto y este otro también. Tendríamos que probar aquí y aquí si quieres probar este de acá. ¿Qué te parece si comprobamos si ese es un ángulo recto? Deténme esto. Bien. Entonces, este ya sabemos que es recto. Este también. Ahora probemos con este. Para eso debe coincidir este lado de la escuadra y la línea azul. Es decir, Y- que es recto también. Ya llevamos 3 ángulos rectos. Nos faltaría uno. Solo Bien. falta comprobar uno más. Así es, tomo la escuadra y hoy sobre el otro lado debe coincidir. Este lado coincide con este palillo y este otro lado de la escuadra con el palillo azul. Es decir, que sí se forma un rectángulo. Así es, tenemos un rectángulo. ¿Y será que podemos encontrar ahí más? Sí, que de tal manera que estos palillos que hemos colocado aquí formen ángulos rectos con estos azules que hemos colocado. Mira, lo que estaba viendo es que este ya forma ángulo recto. Sí. Con este lado también. Ujú. Este palillo que nos sirvió como límite del rectángulo Ujú. también forma un ángulo recto, igual que este. Sí. O sea, empiezo a creer que todos estos palillos forman ángulos rectos con las líneas o los palillos azules, todos. Pero es que parece tener sentido porque todos tienen el mismo tamaño. Ah, es cierto. No se van inclinando ni nada por el estilo. Creo que eso hace referencia a los dos conceptos que mencionaba mi profesora. ¿Cuáles son? Recuerdo que me dijo que si teníamos 3 líneas, que en este caso las podemos representar con la verde y las 2 azules, Ajá. y me dijo que se había encontrado estas dos que eran perpendiculares, es decir, que el ángulo que se forma es de un ángulo recto, Ajá. y también con estas otras dos. Que son perpendiculares. Ajá. Entonces me dijo que estas dos azules son paralelas. Es decir, si existe esta línea que es perpendicular a esta y esta al mismo tiempo, Sí, estas dos son paralelas. son paralelas. Paralelas. Sí. Oh, Y también creo que tiene que ver con el hecho de que la distancia de las paralelas es justamente el tamaño de esta línea. eso podría ser una característica de las rectas paralelas, que el espacio entre ellas es el mismo. Es el mismo. Ujú. Es decir, que es como que colocáramos los palitos y vamos a ver que todos ellos justo se delimitan. Veamos. Eso tiene mucho sentido. Sí, es interesante. No sabía a lo que ella se refería, pero creo que ahora me queda más claro.
Lo importante es encontrar una línea de tal manera que estas dos sean perpendiculares A esa línea. a esa línea. Ah, es la misma, ¿no? Es la misma. Así que, bueno, aquí tengo como ya mi pequeña tarea, solo me falta pegarlos. Podemos pegarlo. Sí. Hemos descubierto un nuevo concepto en matemática. Así es. Oye, ¿habrá más líneas paralelas? Digo, lo tenemos en tu mural, Sí. pero habrán otras Pues fíjate que elementos que lo tengan. como había que revisar la parte de matemática y la de artística, también había este dibujo que está aquí, en donde aparecían estas líneas, que al igual que antes hay dos que son del mismo color Y una tercera. y una tercera. Ah, Entonces lo que debemos comprobar es que estas dos son paralelas. sí, son paralelas. Solo que este caso lo veo más complicado. Porque este lado ni siquiera se corta con la línea azul. Es cierto, no podíamos medir, en este caso se unían, Ajá. ¿verdad? Se cortaban, pero en este no. ¿Qué podríamos hacer para que sí se corten? Ay, Ale, ya hemos hecho eso antes. Es algo que se llama prolongación. Sí. ¿Qué tal si prolongas las rectas? Eso voy a hacer. Entonces, lo de la prolongación consiste en hacer más grande básicamente la línea. Entonces, esta la hago un poquito más larga para que ahora sí llegue hasta la línea azul, siguiendo la misma. Me coloco sobre la línea y de igual forma la sigo haciendo más larga hasta que llegue a la línea azul. Listo. Y ahora sí, ya podemos utilizar nuestra escuadra para verificar si se forma un ángulo recto. Bien, veamos. Vamos a probar esta recta 1 con la azul primero. Vamos a deslizar la escuadra sobre un lado. Ah. Y mira, Alejandro, ángulo recto. Es un ángulo recto. Ya solo falta comprobar que esta, que es la recta número 2, en efecto sea perpendicular a la azul. Bien, veamos. Ahora lo voy a colocar desde este lado. Y ¡tarán! También es perpendicular. Ahora, como estas dos líneas son perpendiculares a una tercera línea, que tiene que ser exactamente la misma, Sí, eso quiere decir que estas dos son. paralelas. Es muy curioso porque a diferencia del caso anterior, que casi que una va a la par de la otra, en este caso no es así. Pero creo que eso tiene que ver con el hecho de que podemos seguir prolongando esta línea y entonces sí la vamos a ver justo a la par de la otra. Bueno, lo voy a hacer. Me gusta más verla una al lado de la otra. Un poco más simple. Y vamos a prolongar la otra. Así vas a ver las dos que justamente van una al lado de la otra. Listo. Ahora sí ya Ahora sí, es más fácil creer que son paralelas y bueno, ya lo verificamos. así es. Así que no importa cómo veamos las rectas, siempre que cumplan con esa característica, vamos a decir que son rectas Paralelas. paralelas. Bien, También podríamos ir midiendo, ¿no? O sea, siempre se cumple eso, ¿no? De que el espacio entre ellas es el mismo. Pero eso es una característica adicional. Lo que debemos garantizar es que sean perpendiculares. perpendicular. Ujú. Bien, creo que eso es todo por hoy. Recuerden utilizar su estuche de geometría, sus escuadras. También pueden utilizar la recta para verificar que el espacio entre las rectas sea igual. Igual. Pero deben garantizar que sean perpendiculares primero. Así es. Así que llegamos hasta aquí y nos vemos A la próxima. Adiós. Adiós.